La Universidad de Stanford prohibió para su uso interno más de 160 expresiones por ser ofensivas, estigmatizantes, opresivas y generalizadoras. Y dentro de esa lista de prohibiciones podemos encontrar palabras como adicto. Según Stanford, llamar adicto a alguien está mal porque estaríamos limitando su persona a un solo aspecto de su vida, cuando quizás también es otras cosas, como por ejemplo un artista, un filósofo o sociólogo. De hecho, seguramente sea esas cosas porque, bueno, se droga. Damas y caballeros. Damas y caballeros también fueron prohibidas por Stanford porque aparentemente invisibilizan todo lo que no es ni una dama ni un caballero. Como por ejemplo IQ Option, el sponsor de este video. IQ Option es una plataforma comercial donde puedes ganar dinero con opciones binarias, que no tengo ni idea qué son. Forex, que son básicamente divisas extranjeras. Acciones, que ya sabéis lo que son. Y criptomonedas, que sé muy bien qué es eso. Pero si aún no tenés idea de lo que estoy hablando, no te preocupes. IQ Option cuenta con un modo demo para que puedas aprender a tu propio ritmo cómo invertir. Por ejemplo, acá estoy poniendo una orden de compra para cuando las acciones de Tesla lleguen a 209. Es más, ahí te lo dice, en una ventanita de ayuda. Y ahora, porque tener pesos argentinos no es suficiente sufrimiento para mí, voy a comprar bitcoins. ¡Muchos bitcoins! En realidad no llega ni a uno. Y listo, ahí arriba me está diciendo en vivo qué tanto me estoy empobreciendo. Pero por suerte ese dinero no es real. O sea, podría hacerlo, pero ahora estoy en el modo demo, donde puedo invertir hasta $1000 ficticios para aprender cómo invertir. Pero ¿con esto la pongo? ¿Perdón? Sí, te perdono. ¿Con esto conquisto mujeres? Te voy a decir palabras y decime lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Ok. Oni, Chan, León, Milei, Main, Yasuo, ¡viva la libertad! Carajo. No, nunca vas a conquistar a nadie. Pero, parece que te di esperanzas y no era mi intención. Lo voy a dejar más en claro. Nunca vas a estar con una mujer. Pero, parece que te di esperanza. ¿Pero no. ¿Qué? Dejá de hacerme sufrir, ¿qué? Pero, aunque no la pongas, con solo $10 ya podés empezar a invertir en IQ Option. Y vos también, persona que ve este video, con solo $10 de inversión, el PBI de Argentina, ya podés invertir con IQ Option. Empecé a invertir ahora con IQ Option y sacate a vos mismo de Latinoamérica. Un gran agradecimiento a IQ Option por sponsorar este video. Link en la descripción. Y ahora sí, continuemos. Damas y caballeros. Damas y caballeros fueron prohibidas porque deja afuera a los que no son ni una ni la otra. O sea, a los no binarios. Y en el caso de mi país, Argentina, un 0,02% de la población. O sea, por 0,02% vamos a prohibir palabras que describen al 99,98%. Lógico. ¿Y cómo soluciona este terrible problema? La Universidad de Stanford propuso que en lugar de decir damas y caballeros, digamos todos. Obviamente esa solución solamente sirve en Stanford, donde hablan inglés. Porque en el español, aparentemente, todos no incluye a las mujeres y a los no binarios. Y todas no incluye a los hombres y tampoco a los no binarios. Entonces, como solución a este 0,02% de problema, el Concilio Arcoiris inventó todes. Pero les pregunto esto: si todos incluye solo a los hombres y todas incluye solo a las mujeres, ¿por qué todes incluye a todes? ¿No debería incluir solamente a los no binarios? ¿O el colectivo LGTBIQ arcoiris acaba de dejar a los no binarios sin palabra propia? ¡Adicto! Sí, ya sé, ya dijimos adicto. Pero ahora se trata de la palabra usada en otro contexto. Por ejemplo, yo soy adicto al anime. De hecho, lo soy. Estás consciente de que vos tampoco la vas a poner nunca, ¿no? Sí. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! Me parecía. Según Stanford, el uso irresponsable de la palabra adicto trivializa la experiencia que tienen que vivir día a día los adictos a sustancias. Y seguramente tengan razón, porque la prioridad número uno de cualquier adicto a sustancias no es aspirarse un tubo fluorescente molido, sino que no se trivialicen sus experiencias. No sé ustedes, pero a mí me da la impresión de que los que prohibieron las palabras de Stanford nunca hablaron con un adicto de verdad. Y esto no termina acá. Además de prohibir palabras, Stanford propuso alternativas para reemplazarlas. Y sí, si no te quedás sin lenguaje. Y en el caso de adicto, el reemplazo que propusieron fue devoto a. Así que supongo que lo que arruinó a Maradona fue la devoción. Cometió suicidio. Sí, decir suicidio en YouTube es un suicidio.
Yo no hago las reglas. Según Stanford, esta expresión está mal porque trivializa, les encanta esa palabra, la experiencia de las personas que están sufriendo condiciones mentales adversas. Y esto no es fácil de explicar. Supuestamente, al usar la palabra cometió, sí, el problema de Stanford no era con suicidio, era con cometió, eso les jodía, se estaría poniendo una carga de culpabilidad muy grande sobre la persona que cometió el acto. No que a la persona le vaya a importar mucho, porque ya no está más con nosotros, pero el problema no sería con esa persona en particular, sino con las que hoy están teniendo problemas psicológicos y están considerando saltar de una ventana como solución. Según Stanford, esa persona podría sentirse mal por la carga de culpabilidad en la palabra cometió, aunque no explican por qué, y eso podría tener consecuencias muy negativas, aunque no explican cuáles. Entonces, como solución, propusieron cambiar la expresión cometió suicidio por muerto por suicidio, que irónicamente describe muy bien lo que le pasó a Nisman. Pero hablando en serio, lo que Stanford propuso, aunque no sé si lo hizo intencionalmente, cambia todo. El suicidio ya no sería un acto que comete alguien, sino algo que le pasa. Por ejemplo, Carlos venía caminando por la calle, le cayó un suicidio encima y la palmó. Ergo, Carlos no es culpable de nada. Y aunque entiendo que responsabilizarnos de cosas que no tenemos control, como por ejemplo que nos roben, no tiene ningún sentido y agrega una carga innecesaria de estrés en nuestras vidas, realmente no veo la ventaja de quitarnos la responsabilidad de aquello que sí podríamos haber evitado, como por ejemplo saltar de una ventana. Pero yo no soy psicólogo, así que en lugar de seguir profundizando en una conclusión que quizás sea incorrecta, prefiero preguntarte a vos, ¿qué evitaría más suicidios? ¿Decir abiertamente que la responsabilidad de quitarnos la vida la tenemos nosotros o absolvernos completamente de esa carga? Te leo en los comentarios. Confinado a una silla de ruedas. Decir confinado a una silla de ruedas está mal, según Stanford, por dos razones. Una, está mal definir a alguien por un solo aspecto de su persona, porque quizás, además de ser un individuo confinado a una silla de ruedas, es un comunista de mierda. Y dos, las personas en esta situación no estarían confinadas a su silla, sino que la silla sería justamente su herramienta para ser libres. ¿Y cómo Stanford propone solucionar este terrible predicamento? Fácil, reemplazando confinado a una silla de ruedas por persona en una silla de ruedas. Sí, el problema estaba en la palabra confinado. Y lo curioso es que el significado de confinado es obligado a. Y aunque técnicamente no están obligados a usar una silla de ruedas, arrastrarse por todos lados no me parece una opción muy atractiva. La otra alternativa que nos quedaría es llamarlos parapléjicos, pero no todos los que usan una silla de ruedas son parapléjicos. Y además, parapléjico. Sí, las palabras parapléjico y cuadripléjico también fueron prohibidas por Stanford. Y las razones son complejas. Primero, la que ya conocemos. No está bien limitar a alguien por un solo aspecto de su persona. Y por esa razón, Stanford propuso una estructura lingüística llamada person first o persona primero. La idea es que antes de ser parapléjicos son personas. Entonces lo correcto sería decir persona parapléjica, porque si no se estaría invisibilizando que son personas. ¿De verdad vamos a empezar a usar la palabra persona porque si no los parapléjicos van a pensar que no son personas? ¿Y qué van a hacer si no? ¿Vegetales? Mal ejemplo. ¿Tienes razón? En fin, lo correcto, según la fórmula person first, es decir persona parapléjica en lugar de parapléjico. Sin embargo, eso también está mal, según Stanford, porque la palabra parapléjico implicaría que esas personas no pueden hacer cosas que otras personas sí. Como caminar. Mal ejemplo. Así que Stanford propuso como solución reemplazar parapléjico por persona primero, que está paralizada por una herida en la espina dorsal. O sea, Stanford propuso que usemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras para reemplazar una que encima ni siquiera era un insulto, era un término médico. A lo que yo me pregunto tres cosas. 1, ¿vamos a empezar a prohibir términos médicos? 2, ¿existe realmente en alguna parte de la Tierra algún parapléjico ofendido por la palabra parapléjico? Que se ponga de pie. Y 3, ¿Stanford sabe lo que es la economía del lenguaje? Resulta que decirle rata voladora, portadora de enfermedades a las palomas llevaba mucho tiempo, así que inventamos la palabra paloma.
Y eso es economía del lenguaje. En todos los idiomas constantemente se inventan palabras o expresiones para decir lo mismo, ahorrando tiempo. Así que la palabra parapléjico nunca se pensó con la intención o finalidad de ofender a nadie. Solo buscaba describir algo específico usando la menor cantidad de palabras posibles. Siguiente expresión prohibida por Stanford. Corrupta. No, mentira, esa no estaba en la lista, pero nunca sobra recordarle a la gente que esta señora es corrupta. Estacionamiento para discapacitados. Según Stanford, usar esa expresión trivializa la dura vida que tienen que llevar día a día las personas que sufren de una discapacidad. ¿Y por qué es así? No sé, no lo explican. Pero supongo que los de Stanford se imaginan que la persona con discapacidad viene en el auto, así, ve el cartel que dice estacionamiento para discapacitados, eso le recuerda su condición, aunque estaba literalmente, activamente buscando ese estacionamiento, y se oprime. Y supuse esa explicación por la solución que propusieron. En lugar de llamarse estacionamiento para discapacitados, quieren que se llame espacios accesibles, lo cual no es para nada confuso y nadie va a estacionar ahí por error. Me gustaría ver la cara de la gente de Stanford cuando entren a un baño para discapacitados y descubran que esto se llama inodoro con mochila para discapacitados, silla para ducha para discapacitados, asiento rebatible para discapacitados y barral de seguridad para discapacitado premium. Pará, ¿hay discapacitados premium? Fue el guionista. Vos sos el guionista. Vos también sos el guionista. Loco. Según Stanford, está mal porque trivializa la experiencia de las personas con desórdenes mentales. ¿Y saben qué? En esta tienen algo de razón. Muchas veces usamos la palabra loco para agrupar un montón de gente con todo tipo de enfermedades que no tienen nada que ver una con la otra. Y eso está mal. Ahora, ¿por esa razón deberíamos prohibir una palabra? No, claramente no. Y lo que tampoco se debería hacer es la solución que propuso Stanford. En lugar de loco, ellos propusieron sorpresivo o salvaje, lo cual me parece infinitas veces más ofensivo que decirle a alguien loco. Aunque tengo que admitir que le agrega algo lúdico a la cuestión. ¡Qué sorpresivo y salvaje eres! Senil. Ok, Stanford recomendó no usar ese término porque es ofensivo hacia las personas que sufren del deterioro mental que viene con la edad. Y en su lugar propusieron usar persona que sufre de senilidad, que es igual de ofensivo, pero le dijeron persona. Stanford. Costosa, pero al menos es costosa. Creo que la siguiente expresión no necesita ninguna explicación de por qué está bastante mal. Islas Filipinas, o quizás sí necesite una explicación. Según Stanford, llamar a las Islas Filipinas es colonialista. Y lo correcto es decirles República de Filipinas, excepto si hay una excepción, que seas de la República de Filipinas, y en ese caso sí podés decirle Islas Filipinas. Tengo que admitir que siento un poquitito de envidia de los problemas que tiene la gente en la Universidad de Stanford. Horas hombre. Aparentemente decir horas hombre perpetúa la dominancia masculina del lenguaje y por eso Stanford propone horas de esfuerzo, no muy compatible con empleados municipales. Tiempo de trabajo, no muy compatible con youtubers, soy honesto. Y me prefería horas persona. ¿Horas persona? ¿Y cómo funciona eso? Cuando sale del trabajo deja de ser persona. Transexual. No, ya sé, no es transexual, es un chiste. Los transexuales lucen mucho más convincentes. Transexual, excepto que se use en contexto médico. Me encanta cómo parapléjico no se puede usar en un contexto médico, pero transexual sí. En fin, según Stanford, la palabra transexual es utilizada como ataque a la comunidad LGTBIQ+, y por esa razón se debería usar transgénero en su lugar. Y eso no es verdad. Nadie usa esa palabra para atacar a la comunidad arcoíris. Lo que realmente le jode a estas personas y a la comunidad arcoíris es que el término transexual significa persona que transicionó de un sexo a otro. ¿Cuántas manos hay en pantalla? Aborto. Stanford recomienda no usar esta palabra porque puede alterar a las personas religiosas o con valores. Digo, ¿por qué solamente los religiosos van a estar en contra del aborto? A ver, Stanford, lo que le jode a los religiosos, y a mí también, no es la palabra, es el bebicidio. Y no puedo creer que te tenga que aclarar esto, pero allá vamos. No se puede modificar la realidad cambiando palabras.
Solo se puede cambiar la percepción de la realidad y, para ser honesto, no por mucho tiempo. Eventualmente la nueva palabra inventada va a tener el mismo significado que la anterior. O dicho de otra manera, belleza no normativa eventualmente se va a terminar utilizando para insultar a alguien feo. Y me encantaría que esto sea todo lo que tengo para decir sobre el tema, pero aún quedan las alternativas que propuso Stanford. Para reemplazar la palabra Stanford propuso usar terminación y cancelación. O sea que ahora, además de matar los bebés, los vamos a cancelar. Esto se fue a la mierda. Hispanos. Según Stanford, usar la palabra hispano es colonial. Porque aunque un latino puede hablar en español, no necesariamente significa que descienda de españoles. Quizás es parte de un pueblo originario. Y además, no por ser latino significa que hables español. Quizás habla quechua. Así que la primera solución propuesta por Stanford es ir y preguntar, no te jodo. Dicen que te acerques y le preguntes a la persona. Y si te dice que es de Chile, le decís chileno. Y la segunda solución que propusieron es usar la palabra Latinx. Lo loco es que Latinx, o como diría alguien que no sufrió un derrame cerebral latino, implica que su idioma proviene del latín, algo que se impuso en América con el colonialismo. Y Latinx sería peor aún porque no solo sería colonialista, sino que también sería imperialista, porque la palabra Latinx se inventó en Estados Unidos y la quieren poner a la fuerza en toda América. Y ya que mencionamos América, también está mal, porque el nombre América fue creado por el italiano Americo Vespucio, colonialismo. Así que lo realmente inclusivo e inofensivo sería averiguar cuál es el nombre ancestral del continente americano y de no existir uno, no decimos nada. Si aparece un aborigen delante tuyo, lo ignorás. Y si insiste en querer hablar con vos, te haces el pelotudo, porque reconocer su existencia es oprimirlo. Y por último, sobreviviente. Esta aparentemente está mal porque, de nuevo, describe a alguien solo basándose en un aspecto de su persona. Y para solucionar eso, propusieron cambiar sobreviviente por persona que ha tenido X experiencia o persona que ha sido impactada por. Y en este caso hay un detalle re importante que pasa desapercibido. Así que les propongo un juego o actividad. Por favor, háganme algo de caso. Primero quiero que cierren los ojos. ¿Listo? Bueno. Ahora quítense la ropa. No, mentira. Cierren los ojos. Ahora imagínense un sobreviviente. Quiero que lo visualicen bien. ¿Qué es lo que ven? ¿Algo parecido a una persona envuelta en una mantita, temblando al mejor estilo refugiado? ¿O una persona erguida, con una expresión dura y la ropa toda rota? Paren el video y escríbanlo en los comentarios. Les dejo unos segundos para que lo hagan. Mientras les recuerdo suscribirse al canal y poner me gusta, porque eso hace que este video se recomiende a más gente y más gente se enoje. ¿Listos? Bien. En mi caso, lo que yo vi fue una persona erguida, con expresión dura y toda la ropa rota. Porque para mí y para mi generación, el que sobrevivía era el fuerte. Obviamente también era víctima de lo que le pasó, pero el foco de atención no estaba en su condición de víctima, sino en su fortaleza para salir adelante. Por lo tanto, llamar a alguien sobreviviente no era algo opresivo y debería prohibirse. Era algo bueno, tan bueno que los canales de televisión los trataban como héroes y les pagaban para que cuenten su historia. Lamentablemente eso cambió. Para Stanford y la sociedad actual, el sobreviviente es solo una víctima. Es tan víctima que hasta prohibieron la palabra para que no se sienta mal. Y lo triste no es eso, aunque debería serlo. Lo triste es que esta víctima también va a ser llamada por todos los canales de televisión y también le van a pagar para que cuente su relato. Porque lo que cambió en realidad es la forma en la que jerarquizamos nuestra sociedad. Antes aplaudíamos la fuerza y ahora adoramos la victimización. Y la razón detrás de eso, y ojalá me equivoque, es que la gente quiere ser víctima. Porque a las víctimas se les da cosas y a los fuertes se les pide. Y ojo, no quieren ser víctimas de un terremoto o un abuso o algo así, no. Quieren ser víctimas pero sin sufrir consecuencias reales. Porque además de débiles, son cobardes. Por eso, día a día se inventan nuevas cosas que los oprimen y los vuelven víctimas. Pero, sin causarles ningún daño real. Por ejemplo, chicas lloran porque usaron mal su pronombre. Chicos mantenidos lloran por el capitalismo.
chicos con aire acondicionado lloran por el calentamiento global. Hoy vivimos en un mundo donde nadie quiere ser padre, pero todos quieren ser hijos. Sin embargo, no son todas malas noticias. Si sos una persona tolerante a la opinión ajena, que no le hace asco al trabajo y entiende que para salir adelante hay que aprender, bueno, todas las empresas te van a estar buscando porque la mayoría de la gente que se presenta a los trabajos ¡usaron mi pronombre incorrecto! Ah, y para finalizar les regalo una palabra prohibida más. Preso. Sí, el gobierno argentino quiere prohibir la palabra preso. Y no me equivoqué. El gobierno argentino también sacó su propia lista de palabras y expresiones prohibidas para uso interno. Y en unos días, voy a estar subiendo un video sobre eso. Y antes de irme te dejo relativas buenas noticias. Por la abrumadora reacción positiva de internet, la Universidad de Stanford decidió, mientras yo estaba haciendo este video, volver atrás con la medida de prohibir palabras y expresiones. Pero antes de que te alegres, pensá bien qué fue lo que pasó. Una de las universidades más prestigiosas del mundo intentó prohibir más de 160 expresiones sabiendo que de enterarse Internet la iba a fulminar. ¿Vos creés que corrieron ese riesgo porque le preocupan los sentimientos de las personas cuadripléjiques? No, lo hicieron porque lo consideraban necesario. En otras palabras, la Universidad de Stanford cree que en un futuro no tan lejano, los mismos estudiantes no van a soportar ir a la universidad si esas palabras opresoras se siguen usando. O dicho de otra manera, Stanford opina exactamente lo mismo que yo. Hay más gente queriendo ser víctima que intentando ser fuerte. Este canal se mantiene gracias a mis Patreons y a alguna que otra promoción. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias. Si querés formar parte de la familia de Patreon, podés hacerlo vía Patreon, PayPal, Mercado Pago o criptomoneda. Para más detalles entra a tipitoenojado.com/donaciones. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Y como siempre, te deseo libertad.